Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Un placer estar nuevamente con todos ustedes compartiendo en este hilo espiritual. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Queridos hermanos, benditos y benditas de Dios, un saludo fraternal desde este programa Hilo Espiritual a toda esa hermosa, amada iglesia del Señor que está en tu casa. La gracia y la paz de mi Señor está con todos ustedes. Queridos hermanos, les recuerdo que este programa se llama Hilo Espiritual. Quien les comunica, Miguel Eloy León Peña, ministro competente del Evangelio de Dios y guía del equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo la buena palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de los bendecidos. Los bendecidos, mira, muy importante, los benditos y benditas de Dios. Los bendecidos. Es un placer para mí compartir con todos ustedes. Les doy la bienvenida a este live y me agrada mucho poder compartir con cada uno de ustedes la buena palabra de Dios. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Estaba en otras labores. Recuerda que en Cristo bendito somos más que vencedores. Por eso recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que estamos activos. Estamos activos. Hoy es un placer para mí compartir con todos ustedes la buena palabra de Dios. Benditos y benditas de Dios. Los bendecidos. Hermano, ¿y cómo que somos los bendecidos? Ya el Señor nos lo va a explicar, porque aquí el pastor es Dios. Dios es nuestro pastor. Solo Él es nuestro pastor. Bendecida, bienvenida, benditos y benditas de Dios. Recibo en el amor de Dios que están brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por todos los benditos y benditas de Dios que están entrando en este live. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recuerden que estamos en este programa Hilo Espiritual para compartir las buenas nuevas de salvación. Un saludo a toda esa hermosa, amada iglesia del Señor. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Bienvenidos a todos los que se están en este momento congregando. Recuerden seguir, comentar, compartir para que otras personas también tengan el placer de entrar en este privilegio de oír esta buena palabra de Dios. El Evangelio de Dios
es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera, como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Gracias, gracias, amado Dios, por estar siempre pendiente de todos nosotros. Mira, los benditos de Dios, ¿por qué somos bendecidos? Muy importante. Todavía hay muchas personas que están esperando que el Padrecito le diga: Dios te bendiga y te guarde. No, ya Dios no te quiere tener guardado. Pendiente ahí, queridos hermanos, amadas, ministros, siervos del Señor. Mira, ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy el Señor nuestro Dios nos va a aclarar estas buenas noticias. Mira, una gran bendición, que somos los benditos de Dios. Y recuerden algo muy importante, que hay una profecía sobre los benditos de Dios. Tenemos que aclarar todas estas buenas nuevas. Mucha gente preocupada, mira que el mundo se va a acabar, dicen algunos, mira que guerras y rumores de guerra, todo eso iba a pasar. Pero el mundo se va acabando para el cuerpo que va saliendo. Recuerden eso. O sea, usted no es el cuerpo, usted es el espíritu justo hecho perfecto que está dentro de este cuerpo. Usted es el espíritu justo hecho perfecto que está dentro del cuerpo. Muy importante. Hoy estamos hablando de los bendecidos. Mira, benditos y benditas de Dios. Usted tiene que saber las buenas noticias. Usted es un bendecido. Sí, usted es una bendita de Dios. Por eso tú tienes que saberlo y decirle a tu ministro: mira, ministro, algunos le llaman pastor. No, pastor es uno solo, Cristo. Eso lo deja claro en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, que iba a haber un rebaño y un pastor. El rebaño es aquel que adquiere el conocimiento de la gracia de Dios, y el pastor es Cristo, porque la palabra no es mía, sino del que me envió, pero tampoco es del que se llama pastor, ni padrecito, ni sacerdote, ni curita. No. Es del Señor. El Señor es mi pastor. Por eso se está cumpliendo el Salmo 23 en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Mira, muy importante lo que Dios tiene preparado hoy para ti. Por eso le pido y le ruego a Dios que hable el sentido del entendimiento, para que todos lleguemos a comprender y ser de la estatura del don de Cristo. Un hombre perfecto, hermoso, mira, que brilla aún más que el sol. Él no estuvo pegado a su cuerpo. Él sabía que tenía que padecer y luego morir, para que así poder heredar a aquellos que estaban predestinados para la vida eterna. Por eso es muy importante que tú sepas que cuando te dan un pellizco, no le duele a la carne, sino al espíritu. Recuerda que cuando el cuerpo llega a la morgue, no le duele absolutamente nada, y ya no se queja de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el espíritu no está en ese cuerpo. Por eso es muy importante para ti comprender que Dios prueba los corazones y pesa los espíritus. Así que activos, queridos hermanos, en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Muy importante que todos ustedes estén activos en el Señor, unidos y abrazaditos. Dios siempre
nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Hoy estamos activos aquí para dar estas buenas noticias de salvación. Mira, muchos ya lo sabemos y esto que ya lo sabemos queremos que tú también lo sepas. ¿Para qué? Para que juntamente con nosotros alegremos el corazón por estas bienaventuranzas que el Señor nuestro Dios le aclaró al amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, para que la escribiera y nosotros pudiéramos gozarnos en el Espíritu para recibir la paz que llega a través del conocimiento de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, benditos y benditas de Dios, activos en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recuerden que hoy estamos hablando de los bendecidos. Primeramente quiero darle gracias a Dios y Padre eterno, por su existencia, cuando se manifestó por el Padre, por su presencia, cuando se manifestó por el Hijo, y hoy por su Espíritu Santo, que se manifiesta en su existencia dentro de cada uno de vosotros. Porque cada vez que hacéis una buena obra, es Dios quien la hace en ti. Porque el único bueno es Dios. Mira qué maravilloso. Por eso, demos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel. Benditos de Dios. Mira, muy importante que Dios los bendijo con toda bendición y que esa bendición llega a nosotros como coherederos con Cristo y herederos de Dios, de esa hermosa promesa que iba a llegar sobre la descendencia de Abraham, que quien cuenta las estrellas de los cielos o la arena que está en el ancho mar, a la orilla del ancho mar, pudiera saber cuántos herederos son de la gracia de Dios Todopoderoso y Eterno. Doy gracias a Dios por los profetas, los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Algunos me decían, no, pero mira que Enoc también es un profeta. Sí, pero en las Sagradas Escrituras aparece Abraham como el primer profeta. Enoc ciertamente escribió un libro y es profeta de Dios, pero a Abraham se nombró como el primer profeta, el patriarca, y eso no se lo podemos quitar. Ciertamente no escribió libros que todavía muchos no comprenden, como agarran también el libro de Apocalipsis y sin saber lo que realmente están hablando, lo transcriben como cosas que realmente ni siquiera conocen. Por eso, queridos hermanos, lo que sí debemos de conocer es que en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo 11 al 15, dice que Juan el Bautista es el último de los profetas, porque la ley de Moisés y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. No hay más. No, hermanos, que sí, que tiene. Bueno, si ustedes lo quieren creer, ahí mismo se lo dice el Señor. El que quiera aceptarlo, que lo acepte. El que no quiera aceptarlo, pues allá ustedes. Pero el último de los profetas es Juan el Bautista. Doy gracias por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne. Mire, vivió 33 años, entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Pero hasta el día de hoy, muchos están llamando a su hermano pecador, aún ministros que dicen eres pecador, eres pecadora y todo lo demás sin darse cuenta que en Mateo capítulo 7, versículo 1,
está hablando de ellos, ¿sí? Por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Y también en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23, está hablando de vosotros, ministros, para que lleguemos a ser competentes, porque así hagan milagros, así prediques en el nombre del Señor, así eches demonios, el Señor te va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no haces la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre la conoce el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y nos enseña que no debemos acusar a nadie, que no debemos andar con el dedo señalador. Primeramente los ministros con el dedo señalador. Entonces, ¿por qué? Porque no hay pecado. ¿Y por qué no hay pecado? Porque Cristo murió por tus pecados. Ahora, ¿qué pasa entonces con la transgresión? Cada quien va a pagar conforme a sus hechos, como está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 25. Así que usted, querido hermano, querida hermana, que está condenando a su hermano, se condena a sí mismo. Por eso tenemos que dejar de hablar de pecado y de pecadores. Sí, para que se cumpla lo que está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice que el fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermano, pero se está portando mal que él y ella con Dios. Usted trate más bien de orar por esa persona. Ore todo lo que pueda por los que están activándole la ira, activándole la contienda. Recibo que usted está lleno del Espíritu Santo para que la templanza, la tolerancia y el perdón estén activados en su vida diaria, en su vida personal. Y así poder andar en los frutos del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que están en contra del Espíritu. Entonces, querido hermano, ¿no hay pecado? No, no hay pecado. Si yo digo que hay pecado, yo estoy diciendo que Cristo no hizo nada. Y si ya lo hizo por ti, entonces por mí lo ha hecho. Y Cristo entregó su vida por tus pecados. Recibo que por los míos también. Entonces no me puedo llamar pecador, pero tampoco te puedo llamar a ti pecadora ni pecador. Hermano, y el que se porte mal, él con Dios. Eso es problema entre ustedes. Ahora, yo no me voy a meter en camisa de once varas juzgando y condenando, porque el justo juicio proviene de Dios. Y es Dios el único que juzga y el único que condena. Y él verá, porque ya está escrito en Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, no otra, ni más ni menos. La injusticia que comete, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo debo andar yo entonces? Bueno, por el Espíritu. Si yo ando por el Espíritu, ¿verdad? Yo voy guiado a la perfección. Hermano, pero que usted hizo esto, hizo aquello, sí, y ustedes también. Pero tenemos hoy un llamado de Dios para que dejemos aquella vida que teníamos y tengamos una vida nueva en Cristo, Señor nuestro. Pero entonces voy a agarrar y le voy a estar condenando, sí, pecador, pecadora. No, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque resulta que Cristo vino de parte de Dios a perdonar nuestros pecados. Y si Él vino a perdonar nuestros pecados, yo no soy quien para condenarte de pecado, pero tú tampoco eres quien para condenarme a mí de pecado. Eres el que justifica. Y la gracia justifica al hombre. ¿Cómo lo justifica? Bueno, porque tú empiezas a comprender que según la carne todos somos malos. Y según la carne no hay justo ni aún uno. Pero
¿Hasta cuándo nos vamos a ver según la carne si ya Dios no nos ve según la carne? ¿Sí? En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, del 16 al 21, tú lees ahí y tú ves que aun si a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. ¿Se recuerdan que a Cristo lo vieron según la carne y lo condenaron de pecado? Aún sin ser pecador. Bueno, yo tampoco voy a condenar a nadie de pecado. No vaya a ser que no sea un pecador, una pecadora, y yo esté afrentando al Espíritu de gracia. ¿Me entiendes? Levantando un falso testimonio, y incumpliendo el noveno mandamiento. No, 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 no. Para eso no me envió Dios y para eso no es en vano la gracia que Dios me ha revelado. ¿Qué tengo que hacer entonces, bendecido? Quitarme la palabra pecado de la boca. Quítatela. ¿Qué haces con eso? Condenar al otro. También tú eres condenado. ¿Y para qué te quieres condenar más si ya es suficiente con las condenas que hay en este mundo? No es mucho mejor que empecemos a vivir según el Espíritu y que ya no andemos según la carne. Pues eso, de eso se trata el verdadero cristianismo. El verdadero cristiano va dejando sus deseos terrenales hasta llegar a la perfección de la imagen de Cristo, Señor nuestro, el cual ahora eres su cuerpo. Porque ahora no eres tú quien vive, sino que vive Cristo en ti. ¿Y cómo es esto? Porque Gálatas 4:6 dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Por eso, hoy tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Mira qué maravilloso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso, doy gracias por Cristo, Señor nuestro. También doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por los apóstoles. Pero ¿cuáles apóstoles? Los originales, los verdaderos. Hermano, pero yo conozco a uno que dice que eres apóstol. Bueno, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos apóstoles, hay apóstoles fraudulentos. Entonces, bueno, yo le creo a la palabra de Dios. Estos apóstoles de los cuales yo te estoy hablando, de Pedro y los otros 12, resulta que estos son apóstoles del Señor, escogidos por Dios. Sí, cuando Dios estuvo en carne, en el cuerpo de Cristo, escogió a 12 apóstoles. Pero luego recuerden que Judas fue eliminado, apartado. ¿Por qué? Porque él mismo se quitó la vida. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces entró Matías y por suerte ganó, sí, porque echaron suerte. Y entonces resulta que ganó el apostolado. Y ese apostolado de Judas Iscariote le fue entonces encomendado a Matías para que fueran las 12 tribus representadas por estos 12 apóstoles que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios manifestado en carne. Por eso, queridos hermanos, doy gracias a Dios por estos verdaderos apóstoles. Y recuerden, queridos hermanos, que en Efesios, en el capítulo 4, cuando el amado apóstol Pablo está hablando de los 5 ministerios, está diciendo que Dios constituyó. No es que va a constituir ahora un apóstol, no. Dios constituyó a esos apóstoles, ¿sí? Y al último de ellos, como un abortivo, fue al amado apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo. Y este no fue escogido por Cristo de Nazaret, no, sino por Cristo resucitado. O sea, este fue escogido nada más y nada menos que por el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, para que viniera y trajera todo el consejo de Dios a todos nosotros para traernos consuelo. Por eso clamamos, Abba Padre.
Así que, queridos hermanos, demos siempre gracias a Dios por todos estos hermanos que entregaron su vida a causa de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con el Señor, estuvieron ahí constantes en la lucha de Cristo para hoy dar testimonio. Y los profetas pues estuvieron constantes con el Padre para hoy dar testimonio. Como nosotros hoy estamos y tenemos que estar constantes con el Espíritu Santo para dejar el testimonio a las nuevas generaciones, para que todos conozcan la verdad de los misterios escondidos de Dios, el Padre, y en Cristo, el cual hoy son revelados por nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros, para que no vaya a haber una confusión ahí y me vayan a empezar a caer también a piedra. Queridos hermanos, recuerden, muy importante, queridos hermanos, dar gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel. Recuerden siempre a Noé, su humildad. Mire, eso es maravilloso, hacerle caso a Dios y que la gente te llame loco. Yo he pasado por esas cosas también, y que hablen mal de mí a mi espalda diciendo, no, ese lo que está es loco, eso no, ¿qué vas a ver eso? Pero Noé sabía muchas cosas que la gente, si hubiese creído en él, fuese salva, pero no creyeron en él. Y él les hablaba con mucha humildad, y él les hablaba con mucha ternura, y les decía, miren, conozcan esta gracia, que yo he hallado gracia delante de los ojos de Dios, y Dios me ha enviado a hacer un arca donde van a entrar muchos animales, y ustedes, los que fuesen llamados a la salvación, también puedan salvarse. Pero ellos, en vez de estar con Noé, estaban más con los que se burlaban. ¿Y qué pasó? Llegó el diluvio, se cerró la puerta, estaban comiendo y bebiendo y no pudieron entrar. Ya fue demasiado tarde. Recuerden que estos tiempos serán como en los tiempos de Noé, dijo nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Y hoy el Señor nos está llamando también a que oigamos la humildad de Dios, que se la manifestó a Noé y que hoy también la trae para que todos nosotros podamos ser salvos y conocer la divina gracia de Dios en Cristo, Señor nuestro, por el Espíritu Santo de Dios que está en todos nosotros. Es muy importante también dar gracias por Job. Recordemos que Job se mantuvo íntegro. Mira, en todo lo que dijo nunca le faltó el respeto a Dios. Y Elifaz y los otros dos, no, pero es que Dios es esto, Dios es bueno, mira, tú eres el malo y todo lo demás. Y Job seguía ahí adelante siendo íntegro. Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Y nunca se halló mal en las palabras que Job dijo, sino que se mantuvo íntegro a Dios. Por eso estos hermanos tuvieron que ir después, estos falsos hermanos tuvieron que ir después a rogarle a Job para que Job orara a Dios, porque Dios oía a Job, pero a ellos no los quería oír, para que ellos fuesen salvos. Y tuvieron que llevarle ofrendas a Job, y Job tomar las ofrendas y hacer holocausto al Señor y decirle al Señor, Señor, perdónalos, porque la verdad es que no saben lo que hacen. Imagínate tú hablar mal de uno que fue escogido por Dios. Eso es tremendo. Así que también damos gracias por Daniel, porque Daniel nunca dobló sus rodillas así le quitasen la vida delante de imagen, estatua o estampitas o otros dioses o imágenes de hombres ajenos, que no fuera al único Dios verdadero, al cual le rendía culto. Dios se arrodillaba,
Daniel, bueno, los tres, Noé, Job y Daniel. Y Daniel se arrodillaba delante de Dios, dándole gracia en tiempo y fuera de tiempo. Siempre estuvo humilde a los pies de nuestro Dios Todopoderoso y también se mantuvo íntegro delante de Dios, diciéndole a Nabucodonosor: no, si quieres me metes con los leones o a mis amigos en el horno de fuego, pero nosotros vamos a rendirle culto solo a Dios, al Eterno, al Ser, al único Dios verdadero. Y jamás de los jamases lo llamó Jehová. Nunca lo llamó Jehová. Hermano, pero en el libro de Daniel aparece la palabra Jehová. Sí, pero eso fue escrito ahora en los años de 1400, 1500. No, entre los años 1500 para acá, porque todavía en las Biblias de los primeros que hicieron en los años 1400 no aparece la palabra Jehová, sino después de 1500 aparece la palabra Jehová, que fue un invento de los hombres. Por eso, queridos hermanos, está escrito de ellos que si hubiesen tres, como Noé, Job y Daniel, solo ellos tres serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, sí, el Consolador. Él nos vino a despertar, Él nos vino a revelar, Él nos vino a convencer del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor en Juan capítulo 16, del 7 al 10. De pecado por cuanto no creen en mí. Todavía están llamando a las personas pecadores. De juicio, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todavía están esperando que venga Cristo según la carne. No, según la carne no va a venir más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, su carne, había sido ya juzgada y iba a ser llevada a la cruz del Calvario a padecer y a morir por nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos, nuestro Señor y Salvador Cristo bendito se entregó por ti y por mí. Por eso ya no somos pecadores. Por eso no nos ve según la carne, sino según el Espíritu. Y nosotros no vamos a andar más complaciendo a los deseos de la carne, sino a vivir por los frutos del Espíritu. ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿Será bueno esto para nosotros? Hagámoslo. Doy gracias a Dios por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Queridos hermanos, vamos a hablar de los bendecidos. Muchas personas, sobre todo en Sudamérica y dígame en Venezuela, dicen siempre: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero imagínate tú que te digan: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y que tú andes en una de esas rachas que uno le llama mala, algunos le llaman mala racha, y entonces tú andes tan mal que vengas y le digas a la persona: mira, ¿y cuándo es que me va a bendecir Dios? Porque siempre me decís que Dios te bendiga, pero como que no te oye, porque no me ha bendecido. Ay, Dios. Queridos hermanitos, yo le voy a decir cómo Dios te bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero primero te tengo que decir es de dónde viene, de dónde salió el asunto por primera vez que dijeron que Dios te bendiga y te guarde. En el libro de Números, en el Pentateuco de Números, capítulo 6, 22 al 24, dice Moisés que Dios le dijo
a él para que él le dijera a Aarón y que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel que tenían por derecho de clamar una oración al pueblo diciendo: Dios te bendiga y te guarde, Israel. De ahí viene el Dios te bendiga y te guarde. Pero esto era una solicitud, una bendición con esperanza. Dios te bendiga algún día, ¿verdad? Y te guarde, te proteja para ese día. Porque los sacerdotes son los únicos que tenían por derecho de bendecir al pueblo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y también entonces bendijo a su simiente que estaba en sus lomos de la tribu de Judá, del donde viene la simiente, la cual es Cristo, Señor nuestro. Y Cristo, por supuesto, recibió la bendición de Melquisedec, que es el orden de los de Sem, al cual bendijo Noé. ¿Ve? Cuando Noé le dio a sus hijos su pronóstico, le dijo: Sem, bendito de Dios. Entonces a Can lo maldijo y a Jafé lo puso a vivir bajo la bendición de Sem, pero a Sem lo bendijo. Este mismo orden lo trajo Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham bendijo a Judá, que estaba en sus lomos. Y de Judá, de la tribu de Judá, viene la simiente, la cual es Cristo, bendito según el orden de Melquisedec. Por eso vemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del 22 al 26, viene el apóstol Pedro y escribe el apóstol Lucas de lo que Pedro está diciendo. Y Pedro está diciendo: miren, este Cristo es del que habló Moisés, que dentro de entre nuestros hermanos saldría un varón, más que a él, más que a Moisés, habrían que oír. Y el que no oyera a aquel varón iba a ser desarraigado del pueblo, o sea, quitado del pueblo. Y Dios envió a este varón, que ya los profetas lo habían anunciado, ¿verdad? Y a Abraham se le había hecho la promesa de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por eso Dios envió a Cristo para bendecir todas las familias de la tierra. Entonces, el que aclara esto es el amado apóstol Pablo, el que revela este misterio, es el amado apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, 8 y 9. En el 9 viene y dice: porque los de la fe, o sea, los que tienen fe en Cristo, los que son descendientes de la fe como descendientes de Abraham, son, no dice van a ser, dice son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, Abraham creyó allá y en vosotros les he contado por justicia. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que ustedes sepan, que sepamos hoy que Dios envió a Cristo a bendecir todas las familias de la tierra. En eso está mi familia y recibo en el amor de Dios que la tuya, si tú lo recibes, de la misma manera. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista.
Y cuando se cumpla las promesas, entonces los que hoy se ríen y se burlan de ti van a decir, véntale, verdaderamente que este loco era el que tenía la razón, como lo dijeron en el tiempo de Noé, como lo dijeron en el tiempo de Cristo y como lo dicen en el tiempo del Espíritu Santo. Sí vamos comprendiendo. Es muy importante que me sigas aquí. Por eso, queridos hermanos, en Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 3 al 5, dice el amado apóstol Pablo, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en estos lugares celestiales en Cristo. Y hoy tú y yo estamos en un lugar celestial, porque está escrito que donde hayan dos o más personas en mi nombre, ahí yo estaré. Por eso yo no estoy esperando a Cristo. Yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque en esa nube de testigos se manifiesta Cristo. Mira qué tremendo, mira qué alegría, mira qué bendición. Esto verdaderamente vale la pena oír. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Sí, por ahí te tilden de loco, pero tú estás reinando en vida. Mira que cómo vas a decir que Dios está contigo y mira tu situación de salud o tu situación económica o tu situación moral o tu situación espiritual. Mira, te voy a decir algo. En Cristo somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Por eso, queridos hermanos, es muy, muy importante que tú le creas a Dios. No creas en Dios solamente, sino que le creas a Dios lo que Él está diciendo. Porque aunque no lo creamos, es Dios quien te está hablando, porque te estoy hablando conforme a lo que está escrito. Por eso es muy importante. Recuerda un bolígrafo y un cuaderno. Y ese cuaderno va a ser un librito. ¿Por qué? Porque te lo da el ángel del librito. Muy importante. Entonces, cuando tú vienes y vas tomando apuntes y colocas el título y colocas la cita bíblica, tú vas y le dices allá al que tienes por maestro, al que tienes por pastor, y tú le dices, pero ¿y que aquí dice que somos bendecidos? En Gálatas 3:9, ¿sí? Y dice que Dios envió a Cristo a bendecir a la familia de la tierra. Y vino Cristo, sí, y nos bendijo, claro que sí. Y entonces, ¿por qué voy a esperar que venga a bendecirnos otra vez? No, ya nos bendijo. De hecho, Dios desde el principio bendijo a Adán y a Eva. Lo que pasa es que por la desobediencia entró la ley de Moisés y por ella entró el pecado y por el pecado la muerte. Para eso vino Cristo, para morir, para cumplir la ley y morir por el pecado. Y cuando murió por el pecado, entonces cumplió la ley, murió por el pecado, la ley fue abolida y hoy nosotros estamos sin pecado y sin la ley de Moisés, sino cumpliendo la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. A ver, bendecida Milka de Jesús, ¿cuáles son los 10 mandamientos? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no adorarás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificar la fiesta del día sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás ni levantarás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo.
Amén, lo recibo. ¿Y sabes qué le dijo el hombre joven al Señor? Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo, cumple estos 10 mandamientos. Y para ser perfecto, participa de Sedaca, ¿sí? De justicia social. Primeramente, ¿a quién? A la familia de la fe. Primeramente a la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, del 6 al 10. Anótalo ahí. No dejen de anotar para que ustedes vean que esto es conforme a lo que está escrito. Esto no es palabra de Miguel León, no. Esta es la palabra de Dios. No es la palabra de Miguel Eloy León Peña. No, señor. Es la palabra de Dios. Por eso, oye mi voz, pero haz todo lo que Dios te diga. O sea, lo que esté conforme a lo que está escrito, eso es lo que tú vas a hacer. ¿Ven? Es lo que yo estoy haciendo. Es lo que estoy poniendo por mis obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí me explico? Muy importante eso. Muy importante eso, queridos hermanos. Por eso tú estás bendecido, bendita de Dios con toda bendición. ¿Sí? Yo lo recibo. Y para mí es un honor de parte de Dios venirte a traer todas estas buenas nuevas de salvación. Es un regalo para mí, una satisfacción que Dios me regale algo tan hermoso y que yo pueda compartirlo con toda esta hermosa, amada iglesia del Señor. Por eso clamo, Abba Padre. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora, llega la cura divina. No una cura pasajera, como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Lo dice el Señor, su Hijo y su Espíritu lleno de gloria, por lo cual clamamos Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los presento delante del Señor como una virgen pura y santa, inmaculada. Miren, ya no se llamen pecadores, ni cometan más la transgresión, sino estemos más bien apegados al conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. También recibo en el amor de Dios que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre todos ustedes, sobre cada uno de ustedes, hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque verdaderamente es justo ayudar al prójimo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias al Señor de la gloria y Padre de misericordia por el Espíritu Santo que está en tu corazón. Porque recibo en el amor de Dios que es luz a las naciones. Por eso clamamos, Abba Padre. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Amén, lo recibo. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Amén, lo recibo, Abba Padre. Y no estará por ahí el ministro Miguel Daniel. Se quedó dormido. Ay, qué sabroso, no es que esta gracia uno la oye y lo que le da es paz. ¿Y qué dice la bendecida Yajaira? Es que uno la oye y verdaderamente lo que le da es sueño, te da paz, te da tranquilidad, te da armonía.
Eso es lo que da esta gracia. Pero es dulce en la boca como la miel. Y cuando no se obedece, pues es amarga en el vientre. Yo no me quería abrir el micrófono. Y activos Brillando ahí. muestra el sol, perfecta y Mentira, está ahí bendecida. dormida, está ahí dormida. No, estoy aquí, pero no hallaba cómo abrir el micrófono, no quería abrir. Amén. Bueno, cántame esa canción bonita que vos me cantáis. No, yo me ahogo con la tos. ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, te declaro sana en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito. Lo recibo, amén. Creo que es esta. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre. Amén, amén, lo recibo. ¿Y ustedes cómo están? Brillando aún más que el sol. Amén. Abba Padre. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está perfecto. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Amén. ¿Qué dice el ministro Eloy? También creo que se durmió. Dale, velo, Bueno, que ya la hora también ya está pasadita. Hoy estuve tarde porque no creas que te he olvidado, estaba en otras labores. Recuerda que en Cristo bendito somos más que vencedores. Yo no me olvido de la amada. Y estoy pendiente y ahora vamos a hacer muchos más live. Y vamos a estar prendidos en live todo el día. Oyendo música y así. Activos ahí. Padre. Con los frutos y en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor Cristo bendito. Bueno, recuerden que queridos hermanos, recuerden seguir, comentar y compartir. Y recuerden que estos estudios también estarán completos en YouTube y en Facebook e Instagram. Así que lo pueden buscar también por ahí. Hoy estuvimos hablando de los bendecidos, porque somos benditos y benditas de Dios. Son un regalo de Dios. Ese estudio está buenísimo. Los ministros competentes deben oírlo para que revisen en su Biblia a ver qué tan cierto es lo que hoy el Señor nuestro Dios pues dijo por mi boca, y leyendo lo cual está escrito conforme a lo que está escrito también hablé. Por eso estamos brillando aún más que el sol. Bueno, que tengan un feliz y hermoso día. Recuerden, también compartimos mañana por este programa Hilo Espiritual y estamos activos con la mente de Cristo. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores. Por este canal entra el Señor por el Espíritu Santo a tu vida para llevarte consuelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad
enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Dónde está eso, bendecido? Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Anoten ahí. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada. Amén, lo recibo. Amén. También lo recibo de la misma manera para ustedes. Amén. Lo recibo.